La Superintendencia de Economía Solidaria es la institución encargada de vigilar y controlar las empresas del sector solidario. La Superintendencia también está preocupada por la implementación de los buenos gobiernos corporativos dentro de estas instituciones. Nos acompañan hoy aquí en nuestro programa el señor Enrique Valencia, ex superintendente de Economía Solidaria, y el señor Edwin Marín, especialista en Derecho Cooperativo y quien ha escrito el libro a propósito de un buen gobierno cooperativo. Bienvenidos. Dentro de las organizaciones solidarias es muy importante la comunicación y la transparencia. Estos dos ítems hacen parte del gobierno corporativo. ¿Cómo podríamos definir un gobierno corporativo? Bueno, un gobierno corporativo es el conjunto de normas, de principios que se tienen establecidos al interior de una organización con el fin de que esa administración esté orientada hacia la transparencia, hacia el buen gobierno, hacia el crecimiento permanente de la entidad. El gobierno corporativo entonces tiene participación y está dirigido a los asociados, al Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, los diferentes comités. Igualmente está dirigido a los empleados, a los proveedores, a todo lo que tiene que ver, todas las personas que tienen que ver con la organización. Lo que se pretende con el buen gobierno es la calidad de la administración de su organización para buscar el bienestar de todos. Señor Edwin, usted como historiador y escritor, ¿qué datos nos podría contar acerca de la evolución histórica del gobierno corporativo y algún ejemplo que podamos traer referente a este tema? Bueno, yo no hablaría de gobierno corporativo, que es el término genérico. Yo hablaría de gobierno cooperativo, que es lo que nos está en este momento agrupando pues en esta charla que vamos a tener. ¿Por qué gobierno cooperativo? ¿Y por qué no corporativo? La norma sale como gobierno corporativo, es decir, el pensamiento a nivel mundial ante las crisis que se estaban presentando en el siglo pasado, en la década del 80 al 90, se vio la necesidad que los gobiernos se preocuparan por establecer algunas normas especiales para el manejo de las empresas. Fue así como a partir del año 90, del 90 al 2000, Inglaterra, Francia, España y muchos otros estados, especialmente los europeos, también Estados Unidos, trabajó mucho en eso porque muchas empresas entraron en crisis y fue necesario como producir unas normas y que el gobierno participara. ¿Y por qué el gobierno participara? Porque es que el gobierno tiene una responsabilidad con los ciudadanos. Incluso en la Constitución Política nuestra, en el artículo 189 y en el numeral 22, se habla que las cooperativas deben ser controladas por el Estado. Entonces, el Estado tiene que conocer las normas con las cuales se van a manejar las cooperativas. De la misma manera, el Estado tiene que tener unas normas que le permiten la legitimidad. No solamente la legitimidad tiene que ser del Estado en sí, sino también la legitimidad de las cooperativas, que es una parte de lo que es gobernabilidad. Porque ya otra parte que más tarde vamos a hablar de lo que es gobernanza, entonces ya podemos decir qué vamos a hacer. Más adelante vamos a tratar este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Recuerden que estamos en Razones de Peso y el tema que estamos tratando hoy es la buena práctica cooperativa. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Razones de Peso tratando el tema de la importancia de la implementación de las buenas prácticas de gobernabilidad en las instituciones cooperativas. Le tengo una pregunta. ¿Qué es concretamente gobernabilidad corporativa? Gobernabilidad, en términos generales, en pocas palabras, para que no nos enredemos con muchos conceptos y muchas cosas, es la capacidad que tienen los gobernantes para gobernar. Muy bien, lo veo yo. Pero no se puede tampoco entender gobernabilidad sin gobernanza.
Y la gobernanza es la capacidad que tiene el gobernado para gobernarse. El problema que tenemos, el problema que se ve en Venezuela y el problema que estamos viviendo es que los ciudadanos, en este caso también los asociados de las cooperativas, no están en capacidad para gobernarse. Para gobernarse. Lo veo yo mirando el libro. ¿Trata en este libro algún tema sobre las buenas prácticas de gobernabilidad? Claro, es que exactamente este libro reúne todas las características. Aquí no es el resumen de lo que es un buen gobierno cooperativo, sino la teoría, lo teórico, la doctrina, los principios, los valores. Por ejemplo, la gobernabilidad tiene 4 principios básicos y la gobernanza también tiene otros 4 principios básicos. En el caso de la gobernabilidad hay uno que es la legitimidad. El gobierno no puede gobernar a empresas que no están legítimamente constituidas. Y hay otra que es la credibilidad. Es decir, tampoco se puede gobernar si no creemos en el gobernante. Y si el gobernado no sabe realmente por qué ese gobernante está en el poder, entonces no va a tener credibilidad en ese gobernante. Y los otros principios son básicos, importantísimos. Tiene que ver con la parte filosófica, que es la confiabilidad, que es importantísimo, y la transparencia. Esos son los 4 principios y están enunciados en el libro para poder elaborar lo que es un buen código cooperativo. Existe entonces como una cadena entre uno y otro principio, van anclados Claro, claro. Legitimidad, credibilidad, confianza y transparencia. Esos son los 4 principios de gobernabilidad. La gobernanza también tiene otros 4 principios. Señor ex superintendente, ¿cuál es entonces la importancia de implementar estos buenos gobiernos dentro de las instituciones cooperativas? Es fundamental para las organizaciones solidarias tener un buen gobierno cooperativo, como le dice el doctor Edwin, en razón a que si no se da, inmediatamente la entidad va a la debacle. Precisamente las experiencias que yo tuve como superintendente de la economía solidaria recientemente nos señalan que en Colombia hay aproximadamente unas 6.000 cooperativas, unos 1.600 fondos de empleados y cerca de unas 150 asociaciones mutuales. Aquellas organizaciones que no están siendo bien manejadas porque no tienen gobierno cooperativo o corporativo son entidades que están a punto de ser liquidadas o intervenidas por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Cuando yo estaba en la superintendencia, en forma diaria atendía por ahí unos 10, 15 dirigentes del sector y diría que un 90% de los temas que tratábamos era precisamente ese, el gobierno cooperativo. Pero y los grandes problemas de las cooperativas se traducen a que no tienen un buen gobierno cooperativo. Entonces, por ello, en mi administración sacamos una guía de código de buen gobierno para que las organizaciones solidarias lo estudiaran y trataran de implementarlo en razón a que es necesario en Colombia manejar las entidades con confianza, con transparencia, con legalidad, que haya, siempre he dicho, una confianza del asociado en la administración, haya una transparencia de la administración, haya una información permanente de la administración de lo que se está haciendo para poder sacar adelante las organizaciones. Esa guía de la que usted nos habla le permitiría entonces a los dirigentes cooperativos realizar sus actividades de una manera mucho más acorde con esa normatividad y con esos valores que nos mencionaba el señor Edwin. Así es, y nosotros trajimos experiencias de Alemania, ya que conversábamos ahora de experiencias importantes, fructíferas, la de Alemania, con algunas organizaciones solidarias en Colombia. Entonces hicimos esa guía en conjunto con la DGRB de Alemania y algunas cooperativas en Colombia que son exitosas. En Colombia el modelo es exitoso. Tanto es así que en el año 2013 se asociaron cerca de 210.000 personas nuevas al sector solidario de la economía. Retomemos, señor Edwin, esa diferencia que usted nos establecía hace un momento sobre gobernabilidad y gobernanza. Sí, la gobernanza es la capacidad, la gobernanza, para que ya sabemos la gobernabilidad es muy fácil, el doctor Enrique nos acaba de decir, yo estuve dedicado, dice él, a hacer
que las empresas cooperativas tuvieran un buen gobierno, que fueran transparentes, que fueran confiables y que tuviera confianza el asociado en ellas, que estuvieran inscritas, digámoslo así, en las cámaras de comercio y reconocidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, y a la vez que fueran creíbles, que tenga credibilidad. Pero ya la gobernanza, que es lo que tiene que ver con el gobernante, tiene otros 4 principios. El primer principio es democracia. Es No decir, me los cuente todos. Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos una nota que preparamos para ustedes y enseguida volvemos con los principios. Gracias. En la cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia siempre se ha velado por el mejor gobierno corporativo. El Consejo de Administración, la gerencia, han tratado siempre de que se conozcan bien claro quién da las órdenes, quiénes deben cumplir las órdenes, cuál es el objeto fundamental de la cooperativa. Y en eso también colabora, obviamente, la Junta de Vigilancia, los diferentes comités y los asociados. Esto ha permitido mucho empoderamiento y obviamente el éxito que ustedes pueden constatar de los rendimientos sociales y económicos de la cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia. El buen gobierno corporativo es la guía que le brinda a las entidades solidarias, entre ellos sus asociados, directivos, administradores, órganos de control y vigilancia, un instrumento de normativa interna, cuya aplicación puede mitigar, minimizar y controlar los riesgos inherentes a la toma de decisiones. También lo que busca es promover, mediante las prácticas de un buen gobierno, una mayor transparencia, buscando también una eficaz participación de los asociados en las entidades solidarias. Temo que es muy importante un buen gobierno corporativo para el cumplimiento de los fines, funciones y principios de la cooperativa en procura de su objeto social. Estamos hablando de buenas prácticas. Edwin nos comentaba sobre 4 principios fundamentales. ¿Cuáles son esos principios? hablamos de los principios sobre la gobernabilidad. Ahora necesitamos hablar de los principios sobre la gobernanza. Los 4 principios de la gobernanza son, primero, democracia. Es decir, que los gobiernos hayan elaborado los códigos de buen gobierno democráticamente, con participación de los asociados. La segunda, que es muy importante dentro de toda esta situación, es la autonomía, la autodeterminación, la autogestión. Las cooperativas son entidades, son empresas asociativas que determinan democráticamente, autoritariamente, ¿cierto? Con autoridad dentro de sus estatutos y dentro de la misma norma, autogobierno y autogestión. El tercer principio es la eficiencia, porque también lo caracteriza ahí en el artículo 4 de la ley 79, que es una cooperativa de producir eficientemente bienes y servicios. Entonces la eficiencia es muy importante y que el asociado sepa. Por eso esa es de la parte de la gobernanza, que sepa que su empresa debe ser eficiente. Y el otro, que es un principio oriental, que es la dedicación, que es la disciplina, que es la diligencia del gobernado. Porque si no tenemos gobernados diligentes, con dedicación, con disciplina, la empresa no va a salir adelante. Esto debe quedar en el Código de Buen Gobierno Cooperativo. ¿La superintendencia ejerce alguna vigilancia sobre el cumplimiento de los principios que nos acaba de explicar Edwin? Bueno, una de las funciones de la superintendencia es la protección del sector solidario, porque así se lo establece la Constitución al Estado. El Estado tiene la obligación de proteger el sector solidario y se hace a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Básicamente, la superintendencia busca esa protección con análisis de tipo financiero, de tipo económico y también de buen gobierno. De ahí que la superintendencia entonces tenga que estar vigilante que las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales estén siendo bien manejadas con transparencia, con autonomía, con confianza, dándole al asociado una información permanente. No es solamente cuando se realizan las asambleas, sino de forma permanente, para que el asociado busque también proyectarse hacia la cooperativa y que la cooperativa se proyecte hacia él y hacia la sociedad. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con el tema de buenas prácticas de gobernabilidad.
Recuerden que estamos en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy estamos tratando el tema de buenas prácticas de gobernabilidad. Quiero preguntarle, Edwin, ¿cuál es la instancia responsable dentro de una institución cooperativa de implementar estas buenas prácticas? En el cooperativismo, el órgano superior de gobierno es la Asamblea General y posteriormente sigue el Consejo de Administración, ya en la parte de orientar toda la cooperativa, y después el gerente o el director ejecutivo en algunas empresas de economía solidaria. ¿Podría el gerente tomar la iniciativa de hacer la aplicación de una buena práctica y escalarla, digamos, a esas instancias que están por encima de él? Pueden hacer en el gerente, se lo comunica al Consejo de Administración y el Consejo de Administración reúne la asamblea para que hablemos de lo que es un código de buen gobierno o un buen gobierno cooperativo. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy fundamental, y la ley 454, en su artículo 7º, habla muy bien de cómo es que vamos a elegir a esos directivos. Es decir, que la Asamblea General es la que tiene el poder de elegir. El poder es la capacidad que tienen todos los asociados democráticamente para elegir a sus directivos. Entonces no solamente hay que hablar de gobernabilidad y gobernanza, hay que también saber qué es poder y qué es autoridad. El poder es la capacidad que tiene el asociado para poder elegir a sus gobernantes. Y ahora el gobernante tiene que tener la capacidad para gobernar, es decir, tiene que tener autoridad. La autoridad es la capacidad que tiene el gobernante para poder ejercer la marcha de la cooperativa. Es decir, los conocimientos, todos sus conocimientos, muchas veces el poder lo tienen, bueno, vamos a hablar del gobierno del Estado, el poder lo tiene el pueblo y elige a los gobernantes que en un momento determinado no son los capaces para manejar ese gobierno. Y las cooperativas se presenta lo mismo. Y entonces se presentan unas luchas internas muchas veces porque no se ha capacitado, es decir, no se ha aprovechado la gobernanza, que es la capacidad que tiene el gobernado para gobernarse a través de la educación cooperativa. La educación cooperativa va a favorecer mucho la buena marcha de la cooperativa. Entendido. Enrique, la Superintendencia de Economía Solidaria, para concluir este tema, ¿a qué instituciones recomienda hacer la implementación del buen gobierno? Bueno, básicamente a las entidades que ya supervisa, como son las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. Hay que destacar que en Colombia hay un gran liderazgo cooperativo y solidario. Los administradores son de mucha tradición, de mucha confianza, y ello permite entonces que las organizaciones sean bien dirigidas. Sin embargo, pues hay algunas que aún les falta, y ese es el llamado que se ha hecho para que en todas las organizaciones del sector, repito, cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, se hagan buenas prácticas de gobierno. Cuéntenme cada uno una razón fundamental para que nuestros televidentes entiendan y concluyan este tema. ¿Cuál es esa razón básica para que las buenas prácticas de gobierno deban implementarse en las instituciones cooperativas? Eso es fundamental para lograr la supervivencia y el crecimiento de la organización. Si no hay un buen gobierno cooperativo en este caso, entonces se da al traste con las organizaciones que en el caso de las cooperativas, fondos de empleados y mutuales, son de una gran responsabilidad social. Entonces, son 6 millones de colombianos los que están vinculados al sector, y cualquier cooperativa, fondo de empleado mutual que vaya a la debacle, inmediatamente es como un castillo de naipes que afecta a todo el sector. Cooperativas, por encima de las otras organizaciones corporativas, inician un buen gobierno con un buen estatuto. Hay veces que los estatutos no muestran de cómo se va a manejar la cooperativa, no señala funciones para los diferentes órganos, no da unas pautas, ese estatuto, generales, para luego reglamentarlos. Entonces se hace necesario que exista un buen gobierno cooperativo en toda cooperativa, porque eso es lo que va a permitir que la organización funcione y que sus asociados tengan confianza y crean en la cooperativa.
Agradecemos a nuestros invitados, Enrique, muchas gracias, Edwin, y a ustedes, nuestros televidentes, por acompañarnos aquí en Razones de Peso. Recuerden que este es un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas.